Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Este domingo los argentinos votan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Eligen entre el candidato de extrema derecha Javier Milei y el peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa. Una jornada que da cuenta de la polarización en la nación y de una campaña atravesada por la crisis económica y el debate por la preservación de los derechos humanos. Adiós a Le Magistrade. Los mexicanos piden justicia para Osiel Baena, el primer jurista no binario de América Latina, quien fue hallado muerto en su casa de Aguascalientes. Con protestas, defensores de los derechos LGBTIQ+, piden investigar si su activismo por la comunidad tuvo que ver en el asesinato. Israel lanza una advertencia a los presidentes de América Latina que han cuestionado su operativo en la Franja de Gaza. Afirmó que condenar a Hamás no es un hecho político y que sus naciones pueden ser las siguientes. Vamos de inmediato a Argentina para nuestra historia principal. Los ciudadanos van a las urnas este domingo para decidir en segunda vuelta quién será el presidente para los próximos 4 años. El peronista Sergio Massa se enfrenta al ultraderechista Javier Milei, quien desde la primera vuelta y antes de que se celebren los comicios está diciendo que se está orquestando un fraude colosal. Un ambiente polarizado que deja prever una final de photo finish. Veamos más en el siguiente informe. En palabras de Massa, Milei sí o Milei no. En palabras de Milei, continuidad o cambio. Argentina elige entre dos candidatos diametralmente opuestos, el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, y el ultraderechista y libertario Javier Milei. Massa ya logró un milagro político en primera vuelta al hacer campaña y ganar a pesar de llevar las riendas del ministerio durante la crisis económica y con una inflación cercana al 150%, promete estabilizar la situación. ¿Por qué a Massa? Porque tiene experiencia. Tiene experiencia como intendente, por todos los cargos que tuvo, en los diferentes cargos que le tocó corresponder y la experiencia me parece que es importante. Además es joven, eso también es bueno. Por su parte, Milei promete eliminar el Banco Central para fortalecer la dolarización de la economía y reducir el gasto público. Argentina necesita un cambio grande. Necesita ese cambio porque yo lo veo. Yo soy alguien que trabajó toda su vida en negro, luchó y nunca pude avanzar. Nunca pude salir adelante, siempre había trabas. Y ahora que por fin conseguí un trabajo decente donde puedo salir y hacer mi vida, ahora me vienen las trabas que estén poniendo este gobierno. Pero además de la economía, el nuevo presidente tendrá el reto de la gobernabilidad, ya que ninguno de los partidos tiene los 129 diputados necesarios para obtener quórum propio o los 37 senadores para la mayoría automática. De los 257 escaños que tiene la Cámara de Diputados argentina, 108 los controlará Unión por la Patria, 93 Juntos por el Cambio, 38 La Libertad Avanza y los últimos 18 se dividen entre la izquierda, el peronismo disidente y partidos independientes, por lo que el Ejecutivo tendrá que negociar para sacar adelante sus proyectos. El primer jurista no binario de América Latina fue asesinado en México. Osiel Baena fue además la primera persona no binaria en recibir un pasaporte no binario en el país. La fiscalía dijo que el responsable era su pareja, quien fue hallado sin vida junto a él. La muerte de Le Magistrade y la declaración de las autoridades desataron una ola de protestas. Los ciudadanos piden que se proteja a la comunidad LGBTIQ+. Con globos de los colores del arco iris, familiares y amigos de Osiel Baena le dieron el último adiós. Personas que vivimos la diversidad. Osiel Baena y su pareja, Dorian Nieves, fueron hallados sin vida en su casa de Aguascalientes, en el centro de México. Según la Fiscalía, la evidencia forense sugiere que Nieves cometió el asesinato y posteriormente se suicidó. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente. Veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Pero el padre de Baena rechazó la teoría. No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree.
Ojalá y esto sí pueda tener eco y algún día estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo, de donde esté, vea que los resultados de su lucha no fueron en balde. Que amo mi vida. Organizaciones defensoras de los derechos humanos llamaron a las autoridades a investigar si la identidad no binaria de Ociel o su activismo jugaron un rol en el asesinato. Su trabajo fue alabado en toda América Latina, por lo que cientos de personas salieron a las calles de varias ciudades de México a exigir justicia. En octubre de 2022, Baena juró como magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, convirtiéndose en el primer jurista no binario de América Latina. Cambiamos de tema. El presidente de Israel le pidió decencia a los líderes de América Latina que han sido críticos con su invasión a la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre en su territorio. Se refirió específicamente a Venezuela, Bolivia, Colombia y Chile. Estas fueron las palabras de Isaac Herzog. Pienso que todos estos líderes de Venezuela, Colombia y Bolivia, incluido Chile, que nos han criticado, deberían mostrar cierta decencia y respeto y hacer llegar la situación en la que se encuentran los rehenes a los líderes mundiales, presionando a Irán y a sus aliados. Por supuesto, Hamás es un gran aliado de Irán. Esta semana Belice rompió relaciones diplomáticas con Israel y denunció violaciones al derecho internacional humanitario. Previamente Bolivia había hecho lo mismo. Revisemos los pronunciamientos de los jefes de Estado de nuestra región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó la situación en Gaza con un campo de concentración nazi al inicio de la guerra, palabras que posteriormente matizó con una reunión con el embajador en Israel en Bogotá. Luego del bombardeo israelí al campo de refugiados de Jabalia, Petro llamó a consultas a su embajadora en Israel, que si bien no es una interrupción en las relaciones, sí da cuenta de un deterioro. Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también llamó a consultas a su representante diplomático en Israel. Al inicio de la guerra, Boric había condenado los ataques de Hamás del 7 de octubre, pero al igual que Petro, tras el bombardeo de Jabalia, dijo que la respuesta de Israel es desproporcionada. Chile tiene la mayor comunidad musulmana de América. Día a día, el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8.000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza. Podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el derecho humanitario internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable. Quiero ser muy claro en esto. Como presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta el día de hoy se mantienen. Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Y esta semana el propio presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue personalmente a recibir a los ciudadanos evacuados de Gaza que llegaron a su territorio. Lula ya había pedido a Israel detener los bombardeos. Nunca había visto una violencia tan brutal e inhumana contra la gente inocente. Contra inocentes. Porque Sí, Hamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo, pero el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo al no tener en cuenta a esos niños que no están en guerra. No estoy en guerra. Y aunque la mayoría de los líderes de América Latina ha condenado la escalada de violencia, no ha habido una respuesta regional unificada. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que tiene la mayor comunidad judía de la región, y la de Perú, Dina Boluarte, han condenado la respuesta de Israel. Al inicio de la guerra, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la violencia, pero reconoció el derecho a la defensa de Israel. Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de origen palestino, afirmó en la red social X que quien apoye la causa palestina cometería un error al tomar partido con los criminales.
Mientras que los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, justificaron los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre. Estos tres países tienen vínculos con la Autoridad Nacional Palestina y buenas relaciones con Irán, por lo que justamente el presidente israelí les hizo un llamado a que alentaran a Teherán a que interceda por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. En un comunicado, el gobierno venezolano calificó de cínicas las declaraciones de Herzog. Venezuela expresa su repudio ante las cínicas declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien ha formulado de manera desvergonzada críticas sobre la posición digna asumida por los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, relativa al genocidio que aplica su país al noble pueblo palestino. Ahora vamos a San Francisco. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Tras el encuentro precedido por años de tensión agudizados durante la administración de Donald Trump, los líderes de las dos mayores economías mundiales acordaron retomar la comunicación entre sus ejércitos y luchar conjuntamente contra el tráfico ilegal de fentanilo. Un encuentro ante las fotos amistosos que terminó en discordia luego de que al finalizar Biden llamara al presidente chino nuevamente dictador al responder a la pregunta de un reportero. Veamos. Señor presidente, después de hoy, ¿usted seguirá refiriéndose al presidente Xi como dictador? Este es un término que usted usó antes este año. Bueno, mire, lo es. Quiero decir, es un dictador en el sentido que él es un tipo que gobierna un país que es comunista, basado en una forma de gobierno que es totalmente diferente al nuestro, de todas maneras. La Cancillería china rechazó las declaraciones y las calificó de irresponsables. Tras su cita con Biden, Xi se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Su encuentro también estuvo centrado en luchar contra el tráfico de fentanilo. Según Washington, los cárteles mexicanos usan los precursores químicos procedentes de China para fabricar este opioide sintético, que es 50 veces más potente que la heroína, y posteriormente lo venden ilegalmente en Estados Unidos, donde más de 70,000 personas murieron en 2022 por el consumo de esta sustancia. Y me despido con imágenes que llegan desde Estados Unidos. Miles de cubanos se han visto obligados a abandonar la isla debido a la crisis económica. Y cada vez más muchos migran con sus mascotas. Un proceso que puede ser largo y engorroso, pero que para algunos no es una opción, pues consideran a sus perros y gatos como parte de la familia. Como Bingo, un chihuahua que logró superar todos los protocolos y llegó a Florida para iniciar una nueva vida. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. Sigan en sintonía.